Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que el día de hoy están viendo este video. Y bueno, quiero aprovechar, hoy es 15 de septiembre, ya estoy a 3 minutos de que sea 16 de septiembre, ya es casi medianoche. Y pues mañana no va a haber desfile, no va a haber mucho que celebrar por cuestión de pandemia, pero yo quiero hablar esta noche, para las personas que estén viendo este video, quiero hablarles pues sobre dos libros, dos Biblias. La Biblia de Casidoro de Reina y Cipriano Valera. De esta Biblia que tiene 66 libros. Y la Biblia de la Iglesia Católica, como esta, en este caso tengo una Nácar Colunga, que es una Biblia muy antigua, se ve, de 73 libros. Y entonces, pues bueno, surge la pregunta, pues, ¿cómo es que surge, cómo es que nace la Biblia? ¿Cómo es que se genera la Biblia? ¿En qué año fue? ¿Quién la escribió? Bueno, sabemos que Biblia viene del griego biblios, que significa libros, que se llama Biblia porque es un conjunto de libros. Y bueno, tenemos la Iglesia Católica, tiene una Biblia que está compuesta por 73 libros. Y tenemos las iglesias evangélicas y protestantes, que son cosas distintas, pues tienen una Biblia que está hecha de 66 libros. ¿Y por qué es así? ¿Cómo es que nace? Pues en la antigüedad, cuando el cristianismo se empezó a formar, pues empezaron a generarse distintos libros. Antes del cristianismo, pues ya venía pues ya existían el Pentateuco, por ejemplo, ya existían libros que se habían formado, que se habían escrito, pero estaban todos sueltos. Y durante los primeros años del cristianismo, pues también se empezó a generar literatura, pero estaba toda suelta, ¿no? Por ejemplo, pues estaban los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, estaba el evangelio según Santo Tomás, por ejemplo, el evangelio según Pedro, Apocalipsis según Juan, que es el que conocemos, Apocalipsis según Pedro, etcétera. Había muchos libros sueltos, ¿no? Entonces, bueno, primero voy a empezar a hablar sobre cómo es que se genera el cristianismo. El cristianismo, como sabrán, después de que Jesús es crucificado, pues los cristianos se escondieron. Por un tiempo empezaron a ver, yo estuve en Turquía y me tocó ver pues esas cuevas donde se escondían los cristianos, toda esa iconografía que llegaron a pintar. Eh, Creo que puse varios videos en el internet sobre esas cuevas. Pero había, por ejemplo, Pablo empezó a predicar, empezaron a salir, digo, Pablo fue uno de los muchos cristianos que empezaron a predicar, que se empezaron a juntar, que se empezaron a reunir, se empezaron a organizar, ya tener una estructura más formal. Empezaron a aparecer pues las iglesias antiguas, los primeros patriarcados que estaban al frente de cada patriarcado, pues estaba un obispo, estaba pues la iglesia de Roma, que es la que conocemos hoy como la iglesia católica, estaba el patriarcado de Constantinopla, por ejemplo, que después se conocería como Bizancio, o que hoy en día conocemos como Estambul, que también, pues bueno, tuve la oportunidad de ir a comulgar con el patriarca de Constantinopla en el 2019. Pues bueno, esa fue otra iglesia de los patriarcados antiguos. Luego estaba el patriarcado de Alejandría. Alejandría está en Egipto, que después conoceríamos como la iglesia católica copta, o los coptos, que también pues fue otro patriarcado. Luego estaría el patriarcado de Antioquía, que fue lo que después conoceríamos. Bueno, pues Antioquía está en Siria. Y estaba el patriarcado de Jerusalén también. Entonces, pues eran algo así como 5 o 6 patriarcados muy importantes.
Y en el año 397, se juntan estos patriarcados, se juntan los principales obispos de las iglesias cristianas y conforman un concilio. El concilio se llama el Concilio de Cartago. Y esto fue Cartago-Túnez, esto fue en el norte de África en el año 397. Y pues bueno, los obispos dicen, bueno, hemos recolectado toda una serie de libros que consideramos que son inspirados. Y entonces, miren, esto se los está diciendo un rockero, ¿no? Pero quizá muchos teólogos no lo dicen. Realmente esta historia, pues hay especialidades dentro de los que estudian teología. Yo estudié teología, pero nunca llegué a estrados altos. Solamente fui un aspirante jesuita, estuve con los jesuitas. Pero, pues bueno, hay diocesanos que no saben la historia y hay también pastores protestantes que tampoco saben mucho de historia, ¿no? O sea, nada más se saben la Biblia, etcétera, etcétera. Pero bueno, voy a seguir platicando de historia porque ustedes están aquí para aprender de historia, para cotejar lo que yo les diga, obviamente con documentos, y pues para decir, oye Ulises, a lo mejor por ahí te equivocaste, porque muchas de las cosas que tú estás diciendo, pues las dices de memoria, y entonces pues te equivocas en algunos datos, y entonces me pueden debatir de si es que he errado en varios de los datos. Pero bueno, vamos con la historia. Entonces, se juntan todas las iglesias antiguas, los antiguos patriarcados, ya habíamos dicho, la iglesia de Roma, que es la iglesia católica, la iglesia de Constantinopla, también conocida como Bizancio, o hoy en día es Estambul, que tenían como sede principal la iglesia de Santa Lucía, Santa Sofía, que después la tomaron el mundo islámico y ahora es una mezquita, pero es impresionante. Yo nunca había conocido una catedral tan grande como la que tienen los ortodoxos griegos en aquella zona, ¿no? Que era Bizancio, que era pues de igual importancia que la iglesia de Roma, incluso era más importante que la iglesia de Roma. La de Alejandría, que esto fue en Egipto, después que también conocidos como los coptos, los de Antioquía, en la ciudad de Siria, que Siria fue tomado posteriormente por el grupo ISIS, este grupo fundamentalista islámico, pues que destruyó, ¿no? Que mató a muchísimas personas en un genocidio horrible. Que era el Estado Islámico, bueno, y luego estaba el Patriarcado de Jerusalén. Y bueno, se juntaron todos estos obispos y en un concilio que se llamó Concilio de Cartago esto es en Túnez, en el país de Túnez, en el año 397, y decidieron, bueno, nosotros vamos a, después de muchos análisis de libros, hemos decidido que los libros, el Génesis, Éxodos, Levíticos, no, perdón, eso es el Nuevo Testamento. Génesis, Éxodos, son los libros que, Génesis, Éxodos, sí, Levíticos, Números, Deuteronomios, son los libros que van a pertenecer al canon del Antiguo Testamento. Y después, en el año 393, también, en la ciudad de Argelia, se celebró el Concilio de Hipona. El Concilio de Hipona, en el año 393, los obispos de las iglesias antiguas, de los antiguos patriarcados, decidieron cuál iba a ser el canon del Nuevo Testamento. Ya saben, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses y bla, 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 ¿no? Entonces, entonces fueron dos concilios donde las iglesias, los patriarcados antiguos decidieron pues cuáles iban a formar el canon bíblico. Entonces fue en el año 393 con el concilio de Hipona, es importante que lo recuerden, y en el año 397 el concilio de Cartago. Ahí las iglesias cristianas dijeron, estos van a ser los libros que van a formar el canon. Y fue la Biblia, y ahí es donde nace la Biblia. Justamente en ese tiempo es
pues cuando nace la Biblia. La Biblia no la escribieron los evangélicos, no decidieron ellos el canon, no fue la iglesia evangélica, ni siquiera las iglesias protestantes, ni los luteranos, ni los anglicanos, ni los calvinistas, mucho menos el protestantismo que nace en Estados Unidos. Háblese los testigos de Jehová. Digo, los testigos de Jehová nacen en 1876 por Charles Taze Russell en Pittsburgh, Pensilvania. Hola, Ivonne. Saludos. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día nacen por Elena Herman White. Previo fue William Miller. Entonces, pues tampoco fue en Estados Unidos. La Luz del Mundo, pues fue aquí en la ciudad de Guadalajara. Es una iglesia muy reciente, así que ellos no pudieron haber escrito la Biblia ni nada de eso. Pero entonces algunos me preguntarán, bueno, ¿por qué los protestantes usan o los grupos evangélicos, ¿por qué usan la versión de Casidoro de Reina y Cipriano Valera? Pues bueno, antes debo decir que Casidoro de Reina y Cipriano Valera pertenecieron a la Iglesia Católica. Ellos fueron miembros de la Iglesia, ellos fueron de la Orden de San Jerónimo, y después se convirtieron al luteranismo. Creo que fue al luteranismo, no estoy seguro, ojalá por ahí alguien me lo debata. Sí, pues es que, César, saludos, ya hablé de los evangelios apócrifos, eso está antes, pero ahorita lo vuelvo a retomar. Gracias, en verdad. Y bueno, Casidoro de Reina y Cipriano Valera fueron parte de la Iglesia Católica, fueron españoles, entonces ellos hicieron una versión, hicieron sus propias revisiones que después se llamó como algo así como la Biblia del Oso o algo así, no recuerdo bien, porque yo no me sé mucho la biografía de ambos ex clérigos católicos, pero pues bueno, sacaron una versión que era una versión demasiado interesante, solamente que y que además no es muy diferente a la versión que sacaron en los concilios de Hipona y en el concilio de Cartago, pues las distintas iglesias cristianas, las iglesias cristianas como la iglesia de Alejandría, la de Antioquía, la iglesia de Roma, ¿no? Los antiguos patriarcados, es lo que quiero decir. Entonces, pero la diferencia es que ellos no toman algunos libros del Antiguo Testamento porque los consideran apócrifos. Sin embargo, la Iglesia Católica les llama libros deuterocanónicos. Parece ser que en el Antiguo Testamento que usaron los judíos, pues no aparecían o no tomaban en cuenta estos libros, ¿no? No recuerdo cuáles son realmente. No me sé la Biblia así de Tin Larín de Dopingüe. Pero lo importante es que uno pues tiene las bases históricas y les estoy hablando en base a la historia y no en base a cuestiones teológicas. Si quieren saber cuestiones bíblicas desde una perspectiva teológica, pues consulten a un teólogo. Yo soy un antropólogo, yo soy un periodista y pues bueno, vengo a hablar sobre esa parte y esto sale a cuentas porque me han estado preguntando, oye Ulises, pues ¿qué sabes de la Biblia? ¿Por qué existe una Biblia con 66 libros, que es la de Casidoro de Reina y Cipriano Valera, que es la que usan las distintas iglesias protestantes y los grupos evangélicos que nacen principalmente en Estados Unidos? Los grupos evangélicos nacen en Estados Unidos. Los grupos protestantes como los luteranos, los calvinistas, los anglicanos, los menonitas también, ¿no? Con Sigmund Menon, ¿quién más estaba como parte? Hubo muchos grupos. Y bueno, ellos nacen pues durante la Reforma Protestante, ¿no? Apoyados pues por los principados de Alemania, por los reinos de Holanda, etcétera, etcétera. Y pues bueno, fue también una cosa de poder y de mermar pues las riquezas que estaba recibiendo de forma masiva pues los antiguos patriarcados, ¿no? Aunque ya antes
en el año 1054, pues la Iglesia Católica se pelea con con los distintos patriarcados y pues todos rompen. Sin embargo, hoy en día, aunque en un principio varios se aventaron las anatemas, es decir, se declararon heréticos. Hola, hola, Ivonne. Se están citando para un café. Bueno, entonces, como algunas iglesias antiguas se declararon heréticas, sin embargo, pues posteriormente, pues ya entraron en unas relaciones amistosas, donde pues ya un católico, por ejemplo, podía comulgar con con los otros patriarcados, ¿no? Por ejemplo, yo he ido como católico, pues he estado con los ortodoxos y he comulgado con los ortodoxos, he comulgado con los católicos maronitas, que también no hay ningún problema que un católico vaya y comulgue con los maronitas, he comulgado con los coptos egipcios y en Siria, pues también, ¿no? Con los sirios. Entonces, pues es así un poquito como se ha dado la versión de la Biblia. Entonces, rapidísimo, recapitulando, la Biblia como tal, Biblia viene del griego que significa biblios, que significa libros, pues. Entonces, la Biblia es un conjunto de libros. Partiendo de ahí, antiguamente los libros de la Biblia pues estaban todos pues dispersos en distintos lugares, distintas iglesias tenían sus propios libros, por ejemplo, Corinto pues tenía sus cartas, ¿no? Escritas por Pablo, los Efesos también tenían sus cartas escritas por Pablo, ¿no? Pues ahí están las cartas de Pablo a los Efesos, etcétera, etcétera. Y entonces pues se juntan en un concilio en el año 393 después de Cristo, 393, y justamente, bueno, rápido, ahorita voy a comentar algo. Entonces en el año 393 se juntan todos los obispos de los distintos patriarcados en un concilio que llamarían de Hipona, porque se celebró en la ciudad de Hipona, esto es en Argelia, y ahí ellos decidieron qué libros iban a conformar el Nuevo Testamento. Después se reúnen en Túnez en el año 397 para decidir cuál iba a ser los libros que iban a estar en el Antiguo Testamento, y esto fue el Concilio de Cartago, porque fue en la ciudad de Cartago, del país que hoy conocemos como Túnez, donde ya completaron lo que iba a ser el canon bíblico, y pues bueno, eso dio por resultado la versión de los 73, ¿no? Y después, muchos años después, pues Casidoro de Reina y Cipriano Valera, que eran sacerdotes católicos de la Orden de San Jerónimo, pues hicieron su propia versión, la Biblia del Oso, y ya salió la versión de los 66. No sé muy bien en qué año, pero bueno, este es hablando de la versión de Casidoro de Reina y Cipriano Valera. Luego, algo que también quería comentar es que el cristianismo, este es como dato general, uno de los países, no sé si es el primer país que toma al cristianismo que fue como el país primero en convertirse en cristiano, y no fue ni Jerusalén, ni fueron los judíos, ni fue ningún otro lugar. Ese país que se convirtió al cristianismo fue donde se hizo un genocidio. Ya me acordé, es Armenia. En Armenia fue el primer país. Sin embargo, el primer emperador que hizo que el cristianismo se convirtiera en religión oficial no fue Constantino. Y quien les diga eso, pues a lo mejor como que no sabe mucho de historia, ¿no? Pues a lo mejor ni siquiera tiene libros fehacientes con fundamentos en historia. Realmente el que convirtió al cristianismo como religión oficial fue Teodosio II, y su féretro yo lo visité y está en la iglesia de Santa Sofía, que hoy es una mezquita, la mezquita de Santa Sofía. Esto en Estambul, ahí en el centro, ¿no? Ustedes están caminando en Estambul y pueden entrar a la mezquita de Santa Sofía o a la iglesia de Santa Sofía y ver, pues ahí la catacumba
de Teodosio II. Y bueno, nada más era lo que les quería comentar. Espero les haya gustado este video, les haya servido. Me gusta de repente hablar sobre libros y no quería dejar pasar esta oportunidad de hablarles sobre pues un libro que pues ha sido importante para mí, ¿no? Porque pues como cristiano católico pues ha sido como que parte de mi formación, que es la Biblia católica. Ya estaré hablando sobre otros libros religiosos también. Hablaré más adelante sobre el Tripitaka, que es el libro de los budistas. Hablaré sobre el Bhagavad Gita, por ejemplo, ¿no? Que es el libro del hinduismo, que está bien interesante, aunque el Bhagavad Gita habla pues, de Krishna principalmente, ¿no? Omite a muchas otras deidades del hinduismo. Hablaré del Corán, espero ya terminar el Corán, hice una pausa. Quizá no lo entienda como alguien que ha asistido a las madrazas, pero a lo mejor desde una perspectiva cristiana pueda comentar un poco sobre el Corán. ¿Y qué otro libro? Pues bueno, hay varios libros, ¿no? El Código de Hammurabi, que leí, que es muy interesante, aunque ya olvidé muchos puntos, pero podría retomarlo. Es un libro que lees en un día, el Código de Hammurabi, y que además el Código de Hammurabi tiene la característica que creo que fue el primer libro escrito. Y además en Mesopotamia. Es que Mesopotamia tenemos tantísimas cosas que agradecerles, porque en Mesopotamia pues aparecieron las primeras civilizaciones, lo que hoy conocemos como Irán, ¿no? Ahí en Irán, en medio del Tigris y del Éufrates. Que por cierto, el Éufrates, cuando yo estuve en Siria, cuando estuve en Al-Raqqa, justamente ese río ahí pasa, ¿no? En Al-Raqqa, que fue la base principal del Estado Islámico, pues el Éufrates ahí lo cruza, ahí está bien cerquita. Entonces es un río demasiado grande. Entonces, y que por cierto, ahí en Irán estuvo una iglesia cristiana demasiado importante también, que fueron los caldeos. La iglesia caldea de Babilonia, hoy Babilonia es Irán, fue una de las muy importantes iglesias cristianas. Entonces, y bueno, y también como a manera de paréntesis, también pues hay que recordar, entonces, muchos de los grupos evangélicos que no pueden tener autoridad en Biblia porque pues ellos son de reciente creación. Y por ejemplo, hablo por ejemplo de los Testigos de Jehová, que no tengo nada en contra de ellos, nada más estoy dando datos, porque también hay muchas mentiras y dobles discursos en estos. Entonces, Testigos de Jehová nacen en 1876, fue fundado por Charles Taze Russell en Pittsburgh, Pensilvania. Los adventistas fueron fundados por William Miller. Y los adventistas del séptimo día fueron escritos por Elena Herman White, que tengo su libro, por cierto. No lo he leído todo. La Luz del Mundo fue fundado por Aarón Joaquín aquí en Guadalajara, Jalisco, es de reciente creación. Los mormones, a los cuales pues respeto y quiero mucho también, incluso yo he leído su libro, Las Perlas de Gran Precio, Doctrinas y Convenios y el Libro del Mormón. Que los mormones pues fueron fundados, pues ya venían, ¿no? Ya al final se cimentaron en Salt Lake, Utah, pero no, ellos venían en una peregrinación con José Smith y Brigham Young como sucesor posterior, pero ellos ya venían en una peregrinación, pero también fueron fundados en Estados Unidos. ¿Qué otra iglesia? Es que de repente yo he asistido como a algunas 50 agrupaciones religiosas. Pues bueno, así como que les he mencionado como que las importantes, no se me ocurre de repente otras. Pero bueno, todas estas son de reciente creación y estos no pertenecen al protestantismo porque las iglesias evangélicas no estuvieron en los tiempos en el año de 1517, que fue cuando más o menos, yo sé que fue el año 1517, y finales porque justamente gracias a esto pues aparece el movimiento barroco en la literatura, en la arquitectura, en la pintura, y fue una respuesta, por ejemplo en España, a lo que estaba sucediendo con el protestantismo,
que fue una respuesta a las pandemias, fue una respuesta a muchísimas cosas, pero bueno, entonces ubico mucho el protestantismo con el movimiento barroco, porque se genera ahí. Entonces, el protestantismo nace más o menos en el año 1517, no tiendo a ser exacto, porque pues, dependen ciertos movimientos a una serie de acontecimientos. Y entonces el protestantismo nace en 1517 y en Europa, y el evangelismo nace en los Estados Unidos principalmente ya en el año de 1900, ¿no? 1800 más o menos es cuando nace. No, 1900 en los años, son de muy poquito tiempo, no tienen, y quizá algunos les dicen, porque por ejemplo algunas veces los testigos de Jehová dicen, oh, pues bueno, nosotros venimos desde el justo Abel, y pues bueno, ustedes les podrán preguntar, ok, si ustedes vienen desde el justo Abel, pues ¿dónde estaban los lugares donde ustedes se reunían, ¿no? ¿Dónde existe alguna arquitectura? Porque, por ejemplo, uno como antropólogo, pues podría decir, pues bueno, si ustedes vienen desde la antigüedad, pues ¿dónde estaban sus centros donde se reunían? ¿Dónde están los documentos? Y no existen tales cosas. Pues bueno, en fin, pues creo que me salió un poquito de tema, pero yo nada más les quería hablar de cómo es que se formó el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en el Concilio de Hipona y en el Concilio de Cartago. Y pues bueno, sin más por el momento, ya les hablé de un libro dividido en dos versiones, la de Casidoro de Reina y Cipriano Valera, y la Biblia pues católica, que es como que la más antigua. Así que bueno, muchísimas gracias por ver este video. Cualquier comentario, con muchísimo respeto, lo pueden poner aquí. Y no me queda más que decirles adiós y buenas noches. Mañana 16 de septiembre hay que celebrar. Adiós.